Hola con todos. En este video vamos a tratar sobre la prueba de datos dudosos, también conocido como datos atípicos o bladers, las cuales hacen referencia a trabajar con un cierto grupo de datos, las cuales tienen que ser cuantitativos, tienen que ser medibles esos datos, los cuales nos generan resultados numéricos, esas mediciones. Entonces, para nosotros, ¿qué es la prueba de datos dudosos? Podemos decir de la prueba de datos dudosos que, son datos que se alejan significativamente de un grupo de datos. ¿Qué nos quiere decir eso? Podemos hacer un ejemplo acá. Nosotros podemos tener un cierto conjunto de datos, varios datos, y también ese grupo de datos podemos encontrar datos que están alejados, datos que no tienen relación con este grupo de datos que están dentro. Pero quién nos va a limitar a saber si este dato X es parte de esto o no? Nosotros, a la hora de calcular la desviación estándar, nos da la desviación estándar, lo calculamos para ver qué tan dispersos están nuestros datos. Pero nosotros, a la hora de calcular nuestra desviación estándar, no sabemos si este dato X es un dato que nos va a afectar en el cálculo de nuestra media o otros parámetros estadísticos que nosotros queramos obtener. Entonces, para ello aparece esto de la prueba de datos dudosos, donde vamos a verificar si este dato X es parte de este grupo de datos o no es parte de este grupo de datos. Como les decía, nosotros vamos a trabajar con datos cuantitativos, datos medibles, datos que se puedan medir, que los resultados sean valores numéricos. Para ello nosotros vamos a trabajar con datos, como en este caso lo estamos relacionando a hidrología, vamos a trabajar con datos de lluvia, datos precipitaciones medidas en milímetros. Son datos que se recolectan por medio de un pluviómetro, los cuales nos den qué cantidad de lluvia cae sobre la superficie. Para esto tenemos acá un cuadro de datos precipitaciones máximas en 24 horas, desde 1994 hasta el 2018, desde por año y por mes. En 1924, en enero, llovió 13.5 milímetros, en diciembre 36.7 milímetros, y así se fueron recolectando. Acá les hago un ejemplo. Acá, para hacer la prueba de datos dudosos, o sea, esto se tiene que hacer para verificar que todos esos datos tengan una cierta relación, porque no vaya a ser que haya sido por error del instrumento, que esté mal calibrado y haya causado errores de mediciones, o también podría ser errores del que está manipulando el instrumento. Por ejemplo, a la hora de recolectar, yo podría haber leído, digamos, que caiga en el mes de enero 10 milímetros de lluvia, digamos, 10 milímetros de lluvia, pero yo agarro y anoto 100 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, acá hay un error grande de 10 a 100. Entonces, esto es lo que hace, en conclusión, la prueba de datos dudosos: eliminar este valor 100 si, si vemos que este dato está muy alejado de todo un grupo de datos. Puede darse ese caso. Entonces, para eso, nosotros ya tenemos diferentes expresiones para poder hacer el cálculo. Por ejemplo, tenemos el YH. Acá, vamos a ver. YH, que son YH y L, representan los umbrales. En estadística, ¿qué llevamos umbrales? Son valores máximos y mínimos, podemos denotarlos de esa manera, los cuales dependen de la media y la desviación estándar. Y en este caso, estas ecuaciones lo estamos viendo con un K sub n, también con un K sub n que nos representa K sub n.
es la cantidad de datos que vamos a trabajar. Acá les tengo un cuadrito, K sub n es adimensional. K sub n acá depende de esta tablita, de la cantidad de valores, de la cantidad de datos, y acá nos genera el valor de K sub n. Y es sencillo estas fórmulas, vamos a aplicarlo y obtenemos el y sub n, el y sub l. Una vez que hemos calculado el y sub h y el y sub l, y también haber calculado, como ven, estas son las fórmulas de la media para calcular la media, la suma de los datos en la cantidad total de datos, la desviación estándar también que se puede calcular, y el Q sub h y el Q sub l. Acá vamos, estos van a ser como los límites de los datos, como los límites de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener, vamos a tener un cierto grupo de datos, un cierto grupo de datos cuantitativos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a la hora de calcular el Q sub h me va a generar un límite, un umbral máximo. Esto va a ser Q sub h. También el Q sub l me va a generar, me va a generar también un umbral mínimo. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de datos dudosos? Nos dice, si tú encuentras un dato por encima de este valor, o sea, por encima de estos límites, digamos, yo encuentro por acá un dato X, este dato tienes que eliminarlo, porque este dato va a causar problemas cuando nosotros calculemos nuestra media y nuestra desviación estándar. En este caso nosotros vamos a ir calculando a la larga, sigue procesos, ¿para qué nosotros estamos trabajando con precipitaciones? Para que al final transformarlos en escorrentía, en caudales. Y a la hora de en este caso estimar un caudal final, si lo seguimos trabajando con este dato X, podría ser que tengamos errores en la estimación, que no sea el caudal que nosotros un caudal real se podría decir, o un caudal razonable que se puede calcular. Vamos, en cambio, eso es lo que, en esencia, lo que nos dice la prueba de datos dudosos. Y lo mismo sería si nosotros encontramos otro dato X por debajo del umbral mínimo. También se tendría que quitar, ya no se tendría que trabajar. Entonces se sacaría la desviación estándar, el promedio de todos estos datos que están dentro del límite nada más, ¿eh? Si se dan cuenta. Estos son todo lo que es respecto a datos dudosos, utilizar la tabla y procesar los datos. A ver, en este caso nosotros vamos a ver cómo procesar todos estos datos. Nosotros lo vamos a hacer en el lenguaje de programación Python. Vamos a trabajarlo en Python, en Jupyter Python. Con Jupyter Python lo vamos a hacer en su interfaz de Jupyter. Lo vamos a trabajar trabajando con librerías. Vamos a trabajar con librerías. Eso es lo bueno de Python. Python nos ofrece una infinidad de librerías para poder nosotros trabajar datos estadísticos. También podríamos utilizar R, pero también R se podría utilizar pero Python también tiene bastantes bondades para trabajar estadística. En este caso yo solamente les voy a mostrar cuáles son los resultados que nos arroja Python. Ya en un siguiente video les estaré enseñando paso a paso el proceso para nosotros poder generar la prueba de datos dudosos y qué dato podemos sacar de nuestro grupo de datos. A ver, acá, como les decía, acá simplemente hemos cargado todas las librerías que vamos a utilizar,
la librería Pandas, que nos va a ayudar a trabajar con data frames, la librería NumPy, la librería de matemática Mat, y la librería también de Matplotlib o el PyPlot, que nos va a ayudar a hacer gráficas en Python. Entonces nosotros también nos ayuda a exportar, la librería Pandas nos ayuda a exportar datos de Excel a Python. Como ven, son del 94 al 2018. También puede interactuar con Excel, y eso ya les iré enseñando paso a paso en el siguiente video. El objetivo de este video era mostrarles que Python tiene grandes bondades para poder trabajar datos estadísticos. Vamos a ver, vamos a correr el código, todo el código corremos. A ver, acá, vamos paso a paso, Primero estamos importando la tabla, mejor dicho, importando la tabla del Excel hacia el Python, y estamos generando esos datos. Entonces nosotros nos vamos hacia acá, generamos data frames para poder nosotros calcular los datos atípicos. En este caso calculó la desviación estándar, la media de todo ese grupo de datos. También está calculando acá lo que les decía, el QH, utilizando esa ecuación, el QL y el YH y el YL también, ¿ve? Como se dan cuenta acá. Está calculando eso. Entonces, acá con el Matplotlib obtenemos las gráficas. En este caso, esta es la gráfica. En adentro estamos generando todo el grupo de datos, todos los datos que hemos obtenido. Si nos damos cuenta, en este gráfico vamos a ver, este color es el umbral alto y esto es el límite del umbral mínimo. Acá nos podemos fijar que ningún dato está por encima ni por debajo de los umbrales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos datos están, se podría decir que son conformes para poder hacer nuestros trabajos, para poder utilizarlos debidamente y poder obtener resultados ya razonables en nuestros cálculos futuros. En este caso nosotros lo vamos a utilizar estas precipitaciones para transformarlos en escorrentía y calcular caudales, se podría decir. Muy bien, eso sería respecto a este video. En el otro video ya les estaré enseñando cómo podemos programar la programación paso a paso de cómo crear los data frames, cómo importar de Excel a Python, que es muy sencillo nada más, cómo poder generar los parámetros y hacer las gráficas con Matplotlib. Eso sería todo por este video. Gracias.